Todos bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Hola a todos, qué bueno encontrarnos una vez más para sumergirnos juntos en un tema que a mí me parece fascinante. Hoy le vamos a echar un ojo bien de cerca a dos piezas de alta fidelidad que, la verdad, despiertan pasiones y bastantes debates. El amplificador integrado Accuphase E3000 y su, compañero opcional, el módulo DAC 600. Tenemos como base un análisis bastante detallado, que explora la ingeniería casi obsesiva, ese diseño que no pasa de moda y, el sonido tan característico de estos equipos japoneses. Nuestra misión hoy es tratar de entender qué los hace tan especiales, tan codiciados, ¿no? Desde la filosofía única de Accuphase hasta sus tripas tecnológicas, cómo se sienten al oído y, por supuesto, dónde se paran en este mercado tan competitivo del audio de alta gama. Y sí, hablaremos de esos precios que, rondan los $9,000 para el ampli base. Así es, porque Accuphase, hay que decirlo, no es una marca más del montón, ¿eh? Se ha forjado una reputación casi mítica, diría yo, en sus más de 50 años, y lo ha hecho siguiendo un camino muy propio, bastante alejado de las modas pasajeras y de la producción en masa. Vamos a ver si esa leyenda, si se justifica cuando miramos de cerca estos componentes. Pero mira, antes de meternos de lleno con el E3000, creo que es clave entender un poco el ADN de Accuphase, de dónde vienen. La marca nace allá por 1972 como Kensonic Laboratories. La fundaron los hermanos Kasuga, que, ojo, no eran ningunos improvisados, venían de fundar Trio Kenwood. Y se juntaron con otros ingenieros que también venían de gigantes como Marantz y Luxman. Su meta era clara y, la verdad, bastante audaz para la época: crear equipos de audio sin los compromisos comerciales del mercado masivo. O sea que, desde el minuto cero, la idea era la pureza, la calidad sin concesiones. Interesante. Incluso el nombre. Accuphase, que viene de juntar accurate, preciso, y fase, ya te dice mucho, ¿no? No es solo un nombre pegadizo. Para nada. Es toda una declaración de principios técnicos. Una obsesión por la precisión y la coherencia de fase. Totalmente. Y eso se ve reflejado en su lema: Enrich life through technology. Enriquecer la vida a través de la tecnología. No te venden solo un aparato, sino como un instrumento cultural para conectar más profundo con la música. Y eso, supongo, justifica ese enfoque casi artesanal que todavía mantienen. Exacto. Hablando de artesanal, es increíble pensar que siguen siendo un equipo relativamente chico, ¿no? Serán unos 70 o 80 empleados en Yokohama. Y en la misma sede, desde 1973. Eso es constancia. Sí, y es una decisión consciente. Rechazan de plano la producción en masa. Fabrican, fíjate, unas 5,000 unidades al año, en total, para todos sus productos, y las venden solo a través de distribuidores muy especializados. Esto les da un control de calidad férreo, pero claro, también crea esa aura de exclusividad. Y el diseño. Son inconfundibles. Ese color champán tan característico, los búmetros analógicos gigantes. Ellos mismos dicen que sus diseños no están sujetos a los caprichos de la moda. Y es verdad, pones un Accuphase de hace 20 años al lado de uno nuevo y se ven coherentes. Absolutamente. Y eso, para el que invierte, es importante. Protege el valor del equipo y el valor de reventa se mantiene altísimo. Cierto. Y quizás el pilar más fuerte de esa inversión a largo plazo sea su servicio postventa. Es legendario. Se comprometen a reparar sus equipos durante décadas. Guardan piezas de repuesto, imagínate. Comprar un Accuphase es casi como adquirir una reliquia, algo que puede pasar de generación en generación. ¡Wow! Ese precio elevado está directamente ligado a esa promesa de durabilidad y de soporte que, es excepcional. Bien, clarísimo el panorama de la marca. Con esa filosofía en mente, ahora sí, metámonos de lleno en el E3000. Se presenta como una evolución interesante. Hereda tecnología de modelos superiores, eso que llaman trickle-down, ¿no? Y busca superar a sus predecesores, el E280 y el E380, pero en un chasis más compacto. Sí, es curioso eso. Físicamente, tiene esa presencia sólida, elegante. Mide 46.5 centímetros de ancho, pero de alto solo 16.1 centímetros, o sea, es más bajo que el E380, y 42 centímetros de fondo.
Pesa, eso sí, unos contundentes 23.1 kilos. Todos los controles al frente y esos búmetros icónicos dominando la escena. Es interesante ese lato que mencionas. Más bajo que el E380, pero pesa más. Eso te sugiere una densidad interna mayor. Probablemente un transformador más robusto, capacitores más grandes para su tamaño. No es solo una fusión de modelos viejos, hay avances tecnológicos claros adentro. ¿Y por dentro cómo es? Me imagino que impecable, como todo lo de Acuface. Impecable es poco. Es una construcción súper simétrica, casi como dos monobloques en un solo chasis. En el centro, un transformador toroidal enorme, encapsulado y blindado para evitar interferencias. A los lados, dos capacitores gigantes de 33.000 microfaradios cada uno. Y a los costados de eso, los módulos de amplificación, izquierdo y derecho, totalmente separados para minimizar la diafonía, el crosstalk. Una belleza de ingeniería. Hablemos de potencia. Entrega 100 watts por canal a 8 ohmios y 150 watts a 4 ohmios. Es clase AB con transistores bipolares en una configuración que llaman triple push-pull paralelo. Como suelen hacer ellos, estas cifras suenan conservadoras, ¿no? Generalmente rinden más de lo que dicen los papeles. Con las especificaciones de potencia. El rendimiento real, el control que tienen, suele sorprender. Técnicamente, ellos describen la etapa de potencia como un amplificador de instrumentación. Este es un diseño que es inherentemente balanceado. Por su propia topología, cancela de forma muy efectiva el ruido de modo común, y eso es fundamental para lograr ese fondo tan silencioso que los caracteriza. Ok, y acá llegamos a una de las, de las joyas de la corona de Acuface. Algo que realmente los distingue, el control de volumen AABA. Suena súper técnico, pero ¿cuál es la idea central? ¿Por qué es tan importante esto? La idea es revolucionaria, la verdad. Busca evitar la degradación de la señal que meten los potenciómetros de volumen tradicionales. Pensa que un potenciómetro común es básicamente una resistencia variable en el camino de la música. Y eso puede afectar la pureza, meter ruido, causar desbalances entre canales, sobre todo a bajo volumen. AVA, que significa Acuface Analog Vari Gain Amplifier, elimina por completo esa resistencia variable de la ruta de la señal. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo ajustas el volumen entonces, si no hay una resistencia variable? Es ingenioso. Convierte la señal musical, que es un voltaje, en 16 corrientes distintas, cada una con un peso diferente, como en binario. Después, unos interruptores electrónicos súper rápidos, controlados por un microprocesador que lee donde pusiste la perilla de volumen, seleccionan y combinan esas corrientes para lograr el nivel que querés. O sea que... La señal musical, la posta, nunca pasa por una resistencia variable que la pueda ensuciar o degradar. Y en el E3000, este módulo AABA encima está mejorado respecto a versiones anteriores. Fascinante. Entonces el beneficio práctico para el que escucha es una pureza de señal impecable, un balance perfecto entre los canales izquierdo y derecho y un ruido bajísimo. ¿No importa a qué volumen estés escuchando? Exactamente eso. Cero degradación por el control de volumen. Y para rizar el rizo, como dicen, en el E3000 esto se combina con otra tecnología clave, el circuito ANSC. ANSC. ¿Qué es eso? Acuface Noise and Distortion Cancelling Circuit. Es como un sistema de cancelación de ruido activo, pero para el propio amplificador. Detecta el ruido y la distorsión que quedan, los residuales, en la entrada de la etapa de potencia, y genera una señal de cancelación, pero en contrafase, para anular esas impurezas en la salida. ¡Wow! O sea, AABA mantiene la señal pura al controlar el volumen y ANSC limpia activamente cualquier cosita que quede flotando por ahí. La combinación suena potentísima. Lo es. De hecho, Acuface dice que gracias a esta dupla, el E300 tiene un 20% menos de ruido que el E380, que era un modelo superior en la gama anterior. Eso te muestra el avance. Impresionante. Hablemos ahora de otro tema crucial, el control sobre los altavoces. Se habla mucho del factor de amortiguamiento, el damping factor o DF. ¿Qué es y por qué es tan alto en el E3000?
Se habla de 600. El damping factor o factor de amortiguamiento mide qué tan bien el amplificador puede controlar el movimiento del cono del altavoz, sobre todo en los bajos. Un DF alto significa que el ampli puede frenar ese movimiento del cono de forma más precisa, más instantánea. El resultado son bajos más tensos, más definidos, más controlados, sin esa sensación de boom o resonancia indeseada. Y sí, el E3000 garantiza un DF de 600, que es realmente muy alto, un 20% más que sus predecesores. ¿Y cómo logran ese número tan bestia? ¿Es solo poner componentes más grandes o hay más truco? No es solo tamaño, es un enfoque de sistema, digamos. Son varios factores trabajando juntos. Primero, la etapa de salida ya de por sí tiene una impedancia muy baja, gracias a esa configuración triple push-pull paralelo que mencionamos. Segundo, y acá está una de las claves importantes, usan lo que llaman Balanced Remote Sensing. ¿Qué significa esto? A ver. Que el amplificador no mide la señal solo en sus propios bornes de salida, sino que tiene unos sensores que leen la señal, incluyendo la tierra, mucho más cerca de los terminales del propio altavoz. Esto le permite compensar activamente la resistencia y la inductancia que meten los propios cables del altavoz. Reduce drásticamente la impedancia de salida efectiva que ve el altavoz. Es muy inteligente. Mira vos, compensa el cable. Exacto. Y tercero, en vez de usar relés mecánicos para proteger los altavoces que con el tiempo pueden sumar resistencia o fallar, usan interruptores MOSFET. Estos tienen una resistencia interna ínfima. Hablan de 1.6 miliohmios, nada. Son mucho más transparentes al sonido y más fiables a largo plazo. Y eso también ayuda a conseguir ese DF tan alto. Entendido. Es un paquete de tecnologías trabajando juntas para ese control total. Entonces, si tuviéramos que resumir las especificaciones clave que reflejan esta filosofía, ¿cuáles serían? Y bueno, tendríamos potencia, 100 W a 8 ohmios, 150 W a 4 ohmios, distorsión armónica total, THD, por debajo del 0.05%, basísima. Ese factor de amortiguamiento garantizado de 600. Y una relación señal-ruido en la entrada de línea de 107 dB, que habla de ese silencio de fondo que mencionamos. Todo en un paquete de 23.1 kilos. Perfecto. Ahora, cambiemos un poco el foco y vayamos al compañero opcional, el módulo DAC 60. Acouphase tiene esta filosofía particular de ofrecer los DACs como módulos que se pueden insertar. ¿Por qué hacen eso? Es una decisión muy pensada, muy coherente con su filosofía de longevidad que hablábamos antes. Ellos reconocen que la tecnología digital avanza a un ritmo, vertiginoso, mientras que la tecnología de amplificación analógica de alta calidad evoluciona mucho, mucho más lento. Entonces, al hacer el DAC modular, protegen la inversión principal, que es el amplificador analógico. Ese te puede durar décadas. El módulo DAC, en cambio, lo puedes actualizar si salen nuevos formatos, nuevas tecnologías, sin tener que cambiar todo el equipo. Es pensar a largo plazo. Tiene mucho sentido desde esa perspectiva de inversión, sí. ¿Y qué nos ofrece este DAC 60 en particular? Es una plaquita que se desliza en una ranura que está en la parte trasera del amplificador. Te da las entradas digitales más comunes hoy en día. USB-B para conectar una compu o un streamer. Una entrada óptica Toslink y una coaxial SPDIF. Y tiene cambio automático de entrada. Si detecta señal en una, cambia sola. Eso es cómodo. ¿Y qué chip usa? ¿Cuál es el corazón digital? Usa un chip DAC de ES Technology, el ES9016K12M. Es un conversor de 32 bits con la arquitectura Hyperstream de ES. Y sí, es una mejora respecto al chip que usaba el módulo anterior, el DAC 50. Pero acá viene lo interesante. Lo típicamente Acouphase. No se conforman con poner el chip y ya está. Aplican su propio principio que llaman 2MDS+. Otra sigla rara, 2MDS+. ¿Qué significa eso? Es bastante ingenioso, la verdad. El chip ES9016K12M en realidad tiene 2 convertidores de A internos por cada canal estéreo.
Lo que hace la topología 2MDS Plus de Acufase es conectar esos dos convertidores internos en paralelo para procesar la misma señal de cada canal, izquierdo y derecho. Al promediar la salida de ambos, los errores de conversión que son aleatorios se cancelan entre sí, y eso mejora significativamente el rendimiento general. Mejor relación señal-ruido, más linealidad, menos distorsión. Es como exprimirle todo el jugo al chip DAC. Entiendo. O sea, no es solo qué chip usan, sino cómo lo usan. La implementación es clave. Exactamente. Además, este módulo DAC 60A incluye su propio filtro después de la conversión, que es balanceado. Y, siguiendo la línea del resto del ampli, también integra el circuito ANCC en su etapa de conversión corriente-voltaje IB. Aplican sus tecnologías clave de cancelación de ruido y distorsión también ahí, en la parte digital analógica. Son muy consistentes. ¿Y qué formatos y resoluciones soporta? Eso es súper importante hoy con el audio high-res. Por la entrada USB, que es la más potente, soporta señales PCM hasta 384 kHz y 32 bits de profundidad. Bastante bien. También maneja DSD de forma nativa hasta 11.2 MHz, que es lo mismo que DSD 256. Hay que decir que para DSD en Windows generalmente necesitas instalar un driver ASIO específico que te da Acufase. La entrada coaxial llega hasta 192 kHz, 24 bits, y la óptica hasta 96 kHz, 24 bits. Lo estándar, digamos. Y había una curiosidad sobre cómo muestra la frecuencia en la pantalla en algunos modelos, ¿no? Sí, buen punto. Es importante aclararlo. Si usas el DAC 60 con amplificadores Acufase un poquito más viejos que este E3000, puede pasar que al reproducir archivos por encima de 192 kHz, por ejemplo, un archivo a 352.8 kHz o un DSD, la pantalla del amplificador solo muestre 192.0 kHz. Pero que nadie se asuste. Es solo una limitación del display numérico del ampli. El DAC 60 sí está procesando y reproduciendo el audio en su resolución nativa completa. El sonido no se ve afectado para nada. Menos mal que lo aclaraste. Y claro, este módulo es opcional, tiene un costo extra. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? El precio varía bastante, ¿eh? Depende del mercado, si lo importás directo de Japón o lo compras a un distribuidor oficial acá. Puede andar desde unos $875, quizás un poco menos si lo traes de Japón, hasta unos $1.475 por canales oficiales en Occidente. Sumado al precio base del ampli, que ya es alto, bueno, eleva el costo total de forma significativa. Es una lección para el que valora esa integración modular y la filosofía Acufase y está dispuesto a pagarlo. Muy bien, ya desgranamos la filosofía, la tecnología. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo suena todo esto? ¿Qué dicen las reseñas profesionales? ¿Y qué dice la gente, los usuarios que tienen estos equipos en sus casas? Mirá, las reseñas profesionales suelen ser extremadamente elogiosas. Hablan de un rendimiento de clase de referencia. Destacan mucho la profundidad impresionante de la escena sonora, cómo ubica los instrumentos, la articulación de las microdinámicas, esos pequeños detalles, los cambios sutiles de volumen que le dan vida a la música. Y algo curioso, muchos mencionan una musicalidad similar a la de los amplificadores de válvulas, pero con la precisión y el control del estado sólido. Sugiere esa mezcla de exactitud técnica con una cierta riqueza o calidez. Esa combinación de precisión y musicalidad suena ideal, la verdad. ¿Y a qué atribuyen ese carácter tan especial? Ese silencio de fondo casi absoluto, que permite que escuches hasta el último detalle, se lo atribuyen claramente a la combinación de AAB y ANC. El control ferro de los bajos, esa definición, al altísimo factor de amortiguamiento que logran con todo ese sistema que comentamos. Las palabras que más se repiten son relajado, refinado, sin esfuerzo aparente. Varios críticos en video también hablan de la satisfacción de usar los controles, la sensación táctil y cómo el amplificador maneja altavoces que se consideran difíciles con una autoridad que parece mentira para sus 100 watts nominales. Parece que el cómo entrega la potencia, el control, importa más que la cantidad bruta de vatios. ¿Y qué se dice en la comunidad de usuarios?
¿Qué onda en los foros como Audio Science Review ASR, en Reddit o mismo en los comentarios de YouTube? A veces el mundo real tiene otra perspectiva, ¿no? Ahí la cosa se pone interesante porque se ve una dualidad bastante clara. Por un lado, hay un respeto y un aprecio casi unánimes por la calidad de construcción. Es soberbia, no hay otra palabra. La estética temporal que muchos describen como joyería hi-fi o arte industrial. Y la legendaria fiabilidad y el servicio postventa. Para muchos usuarios, esos factores solos ya justifican la inversión. Te da tranquilidad, placer de tener algo tan bien hecho. Entiendo. Ese orgullo de posesión, la confianza en que te va a durar, son factores importantes en este nivel de precios. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara viene más que nada de la perspectiva objetivista, que se ve mucho en foros como ASR, Audio Science Review. Ahí, si bien reconocen la excelencia de la ingeniería de Acouphase, se cuestionan si el precio tan elevado se justifica solo por las mediciones objetivas de rendimiento. Argumentan que hoy existen amplificadores modernos, sobre todo algunos clase D, basados en módulos de Hypex o Purify, que son significativamente más baratos y pueden medir igual o incluso mejor en CINAD. El CINAD es una métrica que combina ruido y distorsión. Entonces tenemos el bando que valora la experiencia completa, ingeniería, construcción, estética, servicio, sonido, y el bando que se enfoca más en la relación rendimiento medido versus precio. Exacto. Y esto demuestra que comprar un Acouphase muchas veces va más allá de la hoja de especificaciones. Entran en juego factores intangibles. Si conectas con la filosofía de la marca, si valoras ese diseño, la promesa de que te dure toda la vida, no es una compra puramente racional basada en comparar numeritos. Hablando del sonido que perciben los usuarios, ¿es algo que gusta a todo el mundo o depende mucho del sistema y de los gustos de cada uno? Definitivamente depende. Su carácter, que es intrínsecamente refinado, controlado, muy neutral, puede ser una maravilla o no tanto, según qué busques y con qué altavoces lo combines. Si buscas máxima transparencia, control absoluto, es fantástico. Pero algunos usuarios, sobre todo si lo juntan con altavoces que ya son muy analíticos o si prefieren un sonido más visceral, más rockero, pueden sentirlo como demasiado educado. O que le falta un poco de garra, de emoción cruda. Claro. Un usuario comentaba que era celestial con unos altavoces británicos clásicos para escuchar rock progresivo de los 70, pero otro lo encontró un poco reservado para heavy metal. No es un defecto del amplificador, simplemente reproduce lo que le llega con mucha fidelidad, sin añadir coloración o excitación artificial. La clave es la sinergia. Encontrar los altavoces adecuados y que coincida con tus preferencias personales. Tiene lógica. No es un ampli para maquillar el sonido de un sistema, sino para revelarlo con precisión. ¿Y qué se dice del DAC 60? ¿Qué opinan los usuarios que lo probaron? Hay menos comentarios específicos sobre el DA60 por sí solo. Un usuario en un foro lo comparó cara a cara con el DAC interno de un streamer bastante popular, el Eversolo DMPA6. Su conclusión, que el DAC 60 sonaba genial, quizá un poquito más brillante en la presentación, pero no necesariamente mejor en general, sobre todo escuchando jazz. Esto sugiere que es un DAC de alta calidad, muy competente sin duda, pero que quizá no te da una ventaja sonora drástica sobre otros DACs dedicados externos que puedes encontrar en su mismo rango de precio, alrededor de los $1,500. O sea que su principal ventaja sería la integración perfecta con el ampli y la coherencia con la filosofía Acouphase, más que un salto cuántico en sonido respecto a otros DACs de ese precio. Posiblemente. Su diseño, que aplica los mismos principios como el 2MDS Plus y el ANSC, te asegura una coherencia sonora con el amplificador. Eso es valioso. Además, el consenso general en los foros es que, como está bien implementado y usa USB asíncrono, es bastante inmune al jitter, esos errores de temporización digital que vienen de la fuente. Eso es una ventaja técnica importante para mantener la precisión. Pero si ya tenés un DAC externo de muy alta gama, quizás el DAC 60 no sea una mejora imprescindible. Es más una cuestión de conveniencia e integración. Entendido. Hablemos un poco del mercado. Mencionamos un precio base de unos $9,000 para el LED3000 en Estados Unidos, $8,975 para ser exactos.
¿Cómo se posiciona frente a sus rivales directos? Ese precio lo pone de lleno en la categoría premium de integrado, sin duda. Hay que mencionar de nuevo la opción de importarlo directo de Japón, donde los precios pueden ser bastante más bajos, a veces hasta $4,900 o $5,000. Pero, ojo, eso implica renunciar a la garantía local y, muy importante, tenés que lidiar con la diferencia de voltaje. Japón usa 100 volt, acá usamos 220 volt o 110 volt según el país. Necesitas un transformador externo bueno o una modificación interna, y eso suma complejidad y cierto riesgo. Claro, no es tan simple. Considerando el precio oficial en mercados occidentales, ¿quiénes serían sus principales competidores? ¿Contra quién se mide? Los nombres que más suenan en las comparaciones son, principalmente, primero, su compatriota Luxman, con modelos como el L509X, que anda en un precio similar, unos $9,495. Luxman suele ofrecer más funciones de serie, como una etapa de fono MMC muy completa, controles de tono. Da un poquito más de potencia nominal, 120 watts, pero tiene un factor de amortiguamiento menor, sobre 370. El sonido Luxman se describe a menudo como igualmente refinado, pero quizás con un toque más a vivo, más brillante. Ajá. Otro, Segundo. Marantz, con su buque insignia, el PM10. Precio similar, $8,999, aunque a veces se consigue más barato. El PM10 te da mucha más potencia, 200 watts por canal. Usa una topología diferente, con módulos de amplificación clase D, Hypex N-Core, en la etapa de potencia. Su sonido se describe a menudo como potente, pero también con un toque más cálido, más romántico que el Acufase. Interesante la diferencia de enfoque. Y tercero, aunque ya estamos hablando de otro nivel de precio bastante más arriba, a partir de unos $16,000, a veces se lo compara con el Griffon Diablo 300. Ese es un monstruo danés. Mucha potencia, 300 watts, un diseño muy diferente, a menudo sin retroalimentación negativa global, busca un sonido de impacto brutal, autoridad, una dinámica masiva, otra liga, realmente. Vaya, un panorama competitivo variado. Cada uno con su propia receta y sus puntos fuertes. Exacto. El Accuphase E3000 no entra a la pelea de más vatios por dólar, ni a la de más funciones por dólar. Su propuesta de valor única está en esa combinación de tecnologías propias enfocadas en la pureza, ABAAC, y ese control obsesivo, el altísimo DF gracias al Balanced Remote Sensing y los MOSFETs. Todo envuelto en esa calidad de construcción y esa filosofía de longevidad. La elección entre estos monstruos dependerá mucho de qué priorice cada oyente: potencia bruta, muchas funciones integradas, o esa pureza y control casi quirúrgicos que te da Accuphase. Excelente análisis comparativo. Para ir cerrando entonces, si tuviéramos que hacer una síntesis rápida, puntos fuertes y puntos a considerar del E3000, ¿cuáles serían? Dale. Empecemos por las fortalezas, los pros. Primero, indiscutible. La calidad de construcción y la artesanía son impecables. Transmiten esa sensación de calidad de reliquia, hecho para durar. Segundo, el control de volumen ABA. Es una genialidad técnica que se nota en la pureza y la precisión del sonido. Tercero, el control sobre los altavoces es excepcional. Ese factor de amortiguamiento de 600 se traduce en bajos muy controlados. Cuarto, el ruido de fondo es increíblemente bajo. Gracias al diseño balanceado y a la cancelación activa del ANC, escuchas música y menos ruido. Y quinto, el diseño modular para el DAC y el fono te da cierta protección contra la obsolescencia tecnológica en esas áreas. Puedes actualizar solo esa parte. Muy claro. ¿Y cuáles serían las consideraciones? Los contras, o bueno, los puntos a tener en cuenta antes de decidirse. Principalmente, primero, el precio. Es decididamente premium, sobre todo si lo compras por canales oficiales fuera de Japón. Hay que preparar la billetera. Segundo, funcionalidades que muchos esperan encontrar de serie en este rango de precios, como un DAC integrado o una etapa de fono, acá son extras opcionales. Y también son caros. Tercero, su carácter sonoro es muy refinado y neutral. Esto exige que hagas un buen match con el resto de tu sistema. Y puede no ser del gusto de todos.
A algunos les podría parecer demasiado educado o falto de punch para ciertos géneros o gustos. Y cuarto, aunque su control real es excelente, la potencia nominal de 100 watts es modesta si la comparas sobre el papel con algunos rivales directos. Esto podría preocupar a quien necesite mover altavoces muy ineficientes o tenga salas muy grandes. Perfecto. Creo que con esto tenemos una imagen súper completa del equipo y su contexto. Y yo creo que en conclusión, el AcuPhase E3000 no es un amplificador que busque ser el mejor para todo el mundo. No está pensado para el que solo mira la hoja de especificaciones o busca la máxima conveniencia digital al menor precio posible. Es más bien una elección casi filosófica. Para el audiófilo que conecta con los valores de AcuPhase, la idea de que la ruta de señal analógica pura es sagrada, la convicción de que el control preciso importa más que la potencia bruta, y el deseo de invertir en un equipo que sea tanto una herramienta de escucha excepcional como un objeto de arte industrial, construido para perdurar en el tiempo. Recompensa, sin duda, a quien le dedica tiempo a la configuración cuidadosa del sistema, a encontrar la sinergia correcta, y a quien valora el matiz, la textura, la transparencia y ese silencio de fondo que permite que la música respire de otra manera. Es un testimonio impresionante de más de medio siglo de dedicación a un ideal sonoro muy particular. Totalmente. Y con esto quizá dejamos una reflexión final para quien nos escucha. En este mundo actual, dominado por la tecnología digital que cambia a cada rato y una cierta obsesión con los números de potencia, ¿qué valor real tiene a largo plazo este enfoque casi artesanal? Este enfoque de priorizar la pureza fundamental y el control absoluto en la ingeniería analógica, como hace AcuPhase. Se está volviendo esta dedicación a un ideal sonoro tan específico, algo cada vez más raro y por lo tanto quizás más valioso con el tiempo. Ahí queda la pregunta. Interesante reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración a fondo del AcuPhase E3000 y su módulo DAC60. Esperamos de verdad que esta charla les haya sido útil e interesante. Si les gustó, les agradeceríamos enormemente un me gusta, que se suscriban al canal para no perderse las próximas entregas. Y por supuesto, nos encantaría leer sus opiniones, sus experiencias, si tienen estos equipos, ahí en los comentarios. Un saludo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima.